En esta segunda parte de las charlas de síncope vamos a hablar del síncope cardioinhibidor y algunos otros estudios que se pueden hacer en el estudio del síncope. El TIL test es un estudio donde se pueden utilizar diferentes protocolos que tienen básicamente que ver con la posición supina que se pone en la camilla, 70 grados, 80 grados, el uso de drogas que puede ser sensibilizado con dinitrato de isosoroide, con nitroglicerina. Y también es importante que no sirve para predecir la eficacia del tratamiento. Es decir, que si un paciente tiene un TIL test positivo y le damos una droga, no sirve repetirle el TIL test para ver si negativiza o no, porque esto se ha demostrado que no tiene valor predictivo en la clínica. Acá vemos un ejemplo donde se observa, por un lado, la frecuencia cardíaca con el electrocardiograma, acá vemos 4 derivaciones, y la medición, en este caso invasiva, que obviamente no es lo habitual, de la presión arterial. Existen diferentes clasificaciones para hablar de la respuesta y tenemos el tipo 1, que es el mixto, donde lo que se observa es una caída de la frecuencia cardíaca en el momento del síncope, pero la frecuencia nunca cae a menos de 40 latidos por minuto por más de 10 segundos. Y no existen asistolias de más de 3 segundos. Y la tensión arterial cae antes de la disminución de la frecuencia cardíaca. El tipo 2A, que es el cardioinhibidor sin asistolia, donde la caída de la frecuencia cardíaca es por debajo de 40 latidos por minuto por más de 10 segundos, pero sin asistolia de más de 3 segundos. Y la tensión arterial cae antes de la disminución de la frecuencia cardíaca. El tipo 2, cardioinhibidor con asistolia, donde hay asistolia de más de 3 segundos y la tensión arterial cae conjuntamente o antes de la disminución de la frecuencia cardíaca. Y el tipo 3 o vasodepresor puro, donde la frecuencia con el TIL test cae menos del 10% del valor pico en el momento del síncope y la presión disminuye hasta provocar el síncope. Hay otra clasificación que se utilizó en otro trabajo, donde habla del mixto, que es el tipo 1, el cardioinhibidor tipo 2A, el que tiene una severa cardioinhibición y asistolia, que es el tipo 2B, el vasodepresor puro, que es el tipo 3, el de incompetencia cronotrópica, que es un aumento menor del 10% de la frecuencia en el pre-TIL test, y el excesivo incremento de la frecuencia cardíaca, más de 130 latidos por minuto antes del síncope, que es muchas veces lo que se llama el POT. ¿Qué otros test diagnósticos tenemos para el síncope? Tenemos el estudio electrofisiológico, el monitoreo continuo implantable y la cinecoronariografía. La utilidad del estudio electrofisiológico en el síncope es relativamente limitada. Nos puede mostrar un prolongado tiempo de recuperación del nodo sinusal, y eso nos está hablando de un nodo sinusal enfermo, un tiempo prolongado del intervalo HB, un bloqueo infriciano, la inducción de taquicardias, tanto ventriculares como taquicardias supraventriculares que se asocien con hipotensión y puedan explicar de esa manera el síncope. La limitación diagnóstica del estudio electrofisiológico es que muchas veces es difícil correlacionar los eventos que tiene el paciente clínicamente con los hallazgos del laboratorio. Por ejemplo, hallazgo positivo en pacientes sin cardiopatía se ven entre el 6 y el 17% y con cardiopatías entre el 25 y el 71%. Por ejemplo, a un paciente que no tiene ningún síntoma, quizás si yo le hago un estudio muy agresivo para inducir una taquicardia, le puedo inducir o un aleteo o una fibrilación auricular, o le puedo inducir una fibrilación ventricular con arritmia que quizás clínicamente el paciente nunca lo tiene. Por otro lado, es menos efectivo todavía para evaluar las bradiarritmias que las taquiarritmias, y por eso hay que ver muchas veces en el informe si tiene que ver con la historia clínica que relata el paciente. Siempre tener en cuenta la posibilidad de falsos positivos. Sin embargo,
El estudio electrofisiológico muchas veces es útil para evaluar pacientes de riesgo. Y acá vemos que está graficada, por un lado, la mortalidad y por otro lado los meses de seguimiento, y vemos que los pacientes que tienen un estudio electrofisiológico negativo, la mortalidad es relativamente baja, mientras que los que tienen un estudio fisiológico positivo, la mortalidad es mucho más alta. ¿En qué pacientes uno pensaría en indicar el estudio electrofisiológico en el síncope? Previo a un TIL test en el paciente que tiene, por ejemplo, una cardiopatía estructural, en los que han tenido un infarto o que tienen ondas Q en el electro, en los que tienen mala función ventricular, en los que tienen insuficiencia cardíaca avanzada, bloqueo bifascicular, en los que tienen potenciales ventriculares tardíos, en los que tienen edad muy avanzada y algún trastorno en el electro, y en los que tienen traumatismos importantes. Y en quienes uno pensaría más en un TIL test previo al estudio electrofisiológico, en los que tienen ausencia de cardiopatía, función ventricular normal, un electrocardiograma normal, potenciales ventriculares tardíos y fundamentalmente en pacientes jóvenes. Muy interesante, porque lo que nos está mostrando es la utilidad diagnóstica justamente en el diagnóstico del síncope en trabajos de diferentes autores. Y lo que vemos es que lo que más aporta al diagnóstico del síncope es la historia clínica y el examen físico. Vemos que un poco el Holter, muy poco el electro, muy poco el masaje del seno carotidio, muy poco los estudios tanto electrofisiológicos como neurológicos cuando no tenemos alguna patente que ya nos oriente para pensar en algún cuadro arrítmico o neurológico. En el trabajo lo que se muestra es la importancia de la causa que provocó el síncope. Y vemos cómo los pacientes que tienen un síncope de causa cardíaca tienen una mortalidad muchísimo más alta que los pacientes que tienen síncope de causa no cardíaca o de causa desconocida. ¿Cómo sería entonces nuestro esquema para un paciente que concurre y consulta por síncope? A todos le vamos a hacer la historia clínica, el examen físico, el electro y evaluar la hipotensión ortostática. Si tenemos acá algún diagnóstico cierto de sospecha, por ejemplo, que el paciente dice que previo al síncope tuvo palpitaciones, quizás, bueno, le hacemos un Holter o un estudio electrofisiológico de confirmación y si llegamos al diagnóstico, el tratamiento adecuado. Si en cambio el síncope después de lo anterior sigue siendo inexplicable, vamos a evaluar si tiene cardiopatía o si no tiene cardiopatía. Si tiene cardiopatía, acá el cuadro puede ser más importante, entonces vamos a hacer una evaluación cardíaca a fondo, si es positiva el tratamiento y si es negativa vamos a pasar al mismo esquema de los pacientes que no tienen cardiopatía y que tienen electro normal. Si los eventos son aislados, no es necesario más evaluación, si en cambio son frecuentes, se puede hacer un TIL test para intentar confirmar qué tipo de síncope tiene, si es vasovagal o no, y dentro del vasovagal qué tipo es, si es vasodepresor, cardioinhibidor o mixto, y si es negativo, haremos una reevaluación para tratar de llegar a la causa. Vamos a ver entonces algunas condiciones especiales y el tratamiento en el síncope. En el caso neuromediado intervienen dos componentes. Por un lado tenemos el cardioinhibidor, que hace que baje la frecuencia cardíaca, y por otro lado tenemos el vasodepresor, que hace que baje la presión arterial. Usualmente ambos componentes están presentes, pero el componente vasodepresor puede quedar oculto por la severa bradicardia que presenta el paciente, y en esos casos uno debería tener la posibilidad de usar atropina o un marcapaseo transitorio para observar el componente vasodepresor.
Varios estudios sugieren que el síncope vasovagal tiende a recurrir en un grupo sustancial de pacientes, por ejemplo en este trabajo en el 35% de los pacientes, y los individuos que presentan múltiples episodios de síncope a lo largo del tiempo tienen mayor riesgo de sufrir recurrencias. ¿Cuál es el mecanismo mediado en esto? En el neuromediano en general lo que se observa es una disminución del retorno venoso, eso genera una caída de la presión arterial, esto a su vez una liberación de catecolaminas, esto genera un reflejo que hace que el corazón se contraiga más fuerte, como el ventrículo está vacío, genera un aferente vagal. Este aferente vagal hace que disminuya la frecuencia cardíaca, vasodilatación, y esto genera una caída de la presión arterial con el consiguiente síncope. Entonces, para la terapia contra el síncope vasovagal tenemos que podemos actuar sobre el brazo aferente y ahí uno podría usar betabloqueantes, anticolinérgicos o agentes inotrópicos negativos. En el volumen intravascular, y ahí podríamos usar expansores como la fluocortisona, o sobre el brazo eferente con drogas antivagales como la escopolamina o los alfa-agonistas. Sin embargo, hay varios trabajos, y acá los trato de resumir en una tabla, el efecto de los diferentes tratamientos para el síncope neuromediado. Los que están en verdes son los que han demostrado alguna ayuda. Los que están en amarillos son los que generan dudas y los que están en rojo son los que han demostrado que no tienen beneficios. Entonces, vamos a ir analizando cada uno de estos por separado. El estilo de vida es uno de los parámetros que uno puede utilizar. La ingesta de sodio de 6 a 9 gramos por día. Obviamente en el paciente anciano es más difícil porque en general son hipertensos, muchos con insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca, por lo cual estaría contraindicado. El ejercicio físico también en algunos trabajos ha demostrado que incrementa el volumen sanguíneo. Hay un trabajo con muy poquitos pacientes, con 12 minutos de ejercicio progresivo, que se observó casi un incremento del volumen sanguíneo del 4% con mejoría de tolerancia a los cambios ortostáticos. El field training también mejora la tolerancia al ortostatismo y básicamente lo que se hace es que el paciente esté de pie durante 5 minutos 2 veces por día y se va incrementando de a 5 minutos cada semana hasta llegar a 30 minutos 2 veces por día de pie sin hacer nada, firme como un soldado, y eso muchas veces genera o se propone que genere un efecto beneficioso y mejora la tolerancia. Sin embargo, acá vemos algunos trabajos donde se observa que el tilt training en general son trabajos con pocos pacientes, como vemos acá. La edad promedio de los pacientes era de alrededor de 40 años. El punto final fue la respuesta al tilt test o la recurrencia del síncope. Los seguimientos fueron cortos y lo que se observa es que no hay una diferencia significativa en cuanto a la recurrencia del síncope. Sí parece tener algún valor en el síncope hacerle hacer en el momento maniobras de contrapresión, por ejemplo, hand grip, que a veces reduce la recurrencia del síncope. Sin embargo, el tilt training en estos trabajos parecería que no tiene beneficios. Sin embargo, cuando analizamos los subgrupos, vemos que en la recurrencia del síncope, como dije antes, no tiene beneficios el tilt training, pero sí parecería que tuviera algún beneficio en los pacientes que tienen el síncope vasodepresor. Entonces, quizás a los pacientes donde el componente fundamental es la hipotensión, uno podría probar con el tilt training para ver si con estos disminuyen los episodios. Los betabloqueantes fueron propuestos cerca de la década del 80. Se usaron diferentes betabloqueantes. Se observaba negativización del tilt test en algunos trabajos,
pero la recurrencia seguía siendo alta. Y acá vemos una serie de trabajos, en general con muy poquitos pacientes, utilizando diferentes drogas, y en general la mayoría demostró que no había un beneficio claro con el uso de beta bloqueantes. Acá uno de los ejemplos, 56 pacientes, 23 no recibieron drogas, el resto, 28 recibieron beta bloqueantes, y lo que se observa es casi que la mitad en cada grupo seguían teniendo respuestas de recurrencia del síncope, eh, con lo cual demostraba que el beta bloqueante no era beneficioso. Quizás sí tiene alguna utilidad en los pacientes que tienen POT, que son esos pacientes que comentábamos antes, que tienen una respuesta de incremento excesivo de la frecuencia cardíaca ante los cambios de posición, que son pacientes jóvenes. Pero en la gran mayoría de los pacientes el beta bloqueante no parecería tener utilidad. Acá vemos un trabajo donde se compara placebo con metoprolol y vemos que la sobrevida libre de síncope es similar en ambos grupos. Lo que se utilizó es la disopiramida, que tiene un efecto vagolítico inotrópico negativo. Se observó una recurrencia del 30% a 2 años, o sea que tampoco mostró un beneficio. Los inhibidores de la recaptación de serotonina, un antidepresivo. Se probaron diferentes drogas. Nosotros usamos durante bastante tiempo la fluoxetina y la paroxetina. Y la recurrencia era del 18% en el grupo que tomaba droga versus 53% en el grupo placebo. Sin embargo, no alcanzó diferencia significativa. Los alfa-agonistas incrementan el tono venoso y arteriolar, la etilefrina no resultó más efectiva que el placebo, y sí la midodrina, que es la única droga que demostró algún beneficio y que en Argentina es el Gutron, la marca comercial. Eh, Acá vemos un estudio donde se usa el midodrine y vemos cómo el intervalo libre de síntomas es mucho mejor en los pacientes que toman la droga contra los pacientes que solamente recibían fluidos. Estos trabajos también mostraron beneficios no solo en la población adulta, sino también en la población pediátrica. La fluocortisona también se utilizó y la hemos usado. Este es un trabajo con muy poquitos pacientes de 14 años de edad promedio. Se evaluó la recurrencia de síncope y como vemos hubo 36% de síncope de recurrencia en el grupo control versus 55% en el grupo de tratamiento médico, con lo cual tampoco mostró un beneficio. ¿Qué pasa con los marcapasos? Bueno, hay algunos estudios, los primeros, que mostraban algún beneficio. Vemos en el grupo tratado 18% de recurrencia contra 59%, casi 60% en el grupo sin marcapasos, pero obviamente había un efecto placebo en todos estos trabajos, ya que el paciente que recibía un marcapasos se sentía más protegido. Nosotros esto incluso lo hemos visto con el Revil. A veces se le pone un Revil a un paciente que tiene síncope recurrente y cuando tiene el Revil deja de tenerlos por bastante tiempo. Sin embargo, cuando se hicieron trabajos randomizados donde a los dos grupos se le ponía el marcapasos, pero a un grupo se lo activaba y a otro no, no había diferencia significativa. El único trabajo que demostró alguna diferencia en el síncope fue un estudio que se utilizó un marcapaso especial que tiene un sistema que se llama CLS, y en esos pacientes la tasa de recurrencia en el grupo que tenía este marcapasos con este dispositivo activado era significativamente inferior al grupo de los pacientes que tenían el dispositivo apagado. Acá vemos el porcentaje de pacientes libre de síncope y vemos con el sistema CLS encendido, con el sistema CLS apagado en el grupo control, y vemos que hay una diferencia significativa
en cuanto al uso del dispositivo. Entonces, bien, ¿a qué pacientes deberíamos ponerle un marcapasos cuando tienen síncope vasovagal? Clase 1 a ninguno. Clase 2A a pacientes que tienen síncope con respuesta cardioinhibidora fundamentalmente y que tengan episodios frecuentes, por lo menos 6 episodios sincopales. Clase 2B, paciente con síncope vasovagal, con tiltés positivo, con síncopes muy frecuentes. Y clase 3, obviamente, a los pacientes que tienen síncopes poco frecuentes. Primero, educación. Que el paciente reconozca el síntoma. Sabemos que el síncope vasovagal es benigno, pero si se golpea, deja de serlo. Entonces, al menor síntoma que el paciente se siente o si puede, se acueste, darle un reaseguro, evitar todas las situaciones que al paciente le provoquen el síncope vasovagal. El tilt training, si es un paciente donde el síncope vasovagal es predominantemente vasodepresor. Agentes farmacológicos, como ya vimos, fundamentalmente el midodrine, que es el único que demostró beneficios. Tratar de manejo de sal y volúmenes, si el paciente lo permite. Y el marcapasos cardíaco en aquellos donde el síncope es a repetición y es fundamentalmente cardioinhibidor. Hay otras cosas. Tratamiento psicológico también hay que tener en cuenta, ya que hay veces que uno puede encontrar algún desencadenante psicológico, que es lo que le genera el síncope, y bueno, la desensibilización ayuda en este tipo de pacientes. En cuanto al síncope ortostático, tenemos el inducido por drogas, que es el más común, diuréticos y vasodilatadores, en especial en la población anciana, las fallas autonómicas primarias, atrofia sistémica múltiple, el Parkinson, fallas autonómicas secundarias, como se ve en la diabetes, el alcoholismo, la amiloidosis, y tener en cuenta que el alcohol produce intolerancia ortostática, además de la neuropatía. El tratamiento es, nuevamente, educación del paciente para evitar injurias, de hidratación, minimizar la ingesta de alcohol y de cafeína, tratar de dormir con la cabeza elevada, tilt training, cruzar piernas, hand grip, todas las maniobras para tratar de evitar los episodios sincopales o darle tiempo al paciente para que pueda sentarse o recostarse. La venda elástica y la faja abdominal también están recomendadas y droga fundamentalmente midodrine. Algunos puntos específicos a tener en cuenta. Score de riesgo, existen diferentes scores de riesgo, entonces cuando ustedes tengan un paciente en la guardia pueden evaluar con alguno de estos scores de riesgo el riesgo de recidiva, el riesgo de que el síncope tenga que ver con alguna arritmia severa, el riesgo de mortalidad de los pacientes o la probabilidad de que el síncope sea cardíaco y de esa forma definir si el paciente requiere o no de una internación. ¿A qué pacientes uno debería internar? Aquellos pacientes donde uno piensa que la causa es cardíaca, donde hay una enfermedad cardíaca conocida o sospechada, en los que tengan un electro normal que hagan sospechar en un síncope arrítmico, en los que tengan síncope con una injuria severa, obviamente, en los que tengan síncope durante el ejercicio. Recordemos que el síncope vasovagal en relación al ejercicio es post-ejercicio, mientras que si el paciente tiene síncope durante el ejercicio, uno piensa, por ejemplo, en una miocardiopatía hipertrófica o una isquemia, o sea, en algo más severo, y obviamente en aquellos que tengan antecedentes familiares de muerte súbita. Internarlos para el tratamiento, los que tengan arritmia cardíaca como causa del síncope, el síncope debido a isquemia cardíaca, el síncope secundario a enfermedad cardíaca estructural o cardiopulmonar, el ACV, el síncope cardioinhibidor, cuando se decide la colocación de un marcapasos, porque es básicamente cardioinhibidor, como digo. Y por último les dejo esta tablita donde muestra un poco una pregunta frecuente en el consultorio del síncope, que es si el paciente puede o no puede manejar. Entonces acá tenemos dos grupos. El grupo 1 es el que tiene un registro de conducción normal, mientras que el grupo 2 son los que tienen un registro de conductor profesional.
Entonces vemos en cada caso cuándo se puede habilitar el paciente para manejar. Bueno, muchas gracias.